Marcela Ramírez Valencia, soy residente de segundo año y en esta ocasión veremos el tema llamado cuidados paliativos en tiempos de COVID-19. Bueno, entonces inicialmente, para poder comenzar con este tema, debemos definir qué son los cuidados paliativos y cuál es la importancia de hablar de esto. Em, los cuidados paliativos, entonces, según una definición de la OMS, es el enfoque médico que busca mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes, sino también de sus familias cuando se enfrentan a problemas asociados con enfermedades que son potencialmente mortales, es decir, no necesariamente enfermedades en fase terminal. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y una impecable evaluación y tratamiento del dolor, y no solamente del dolor, sino como vemos también de otros tipos de problemas que vienen asociados a la enfermedad, ya sean físicos, psicológicos o espirituales. Y muy importante también entender que los cuidados paliativos y los tratamientos salvadores de vidas no son cosas diferentes, sino que debemos entender que son un enfoque integral para nuestros pacientes. Y estos dos conceptos van paralelos y deben integrarse lo máximo posible en los pacientes, no solamente en enfermedades crónicas, sino también en las enfermedades agudas que están amenazando la vida en estos pacientes. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta para poder entender entonces la dimensión de qué son los cuidados paliativos en estos tiempos es el concepto de crisis humanitarias, que también según este mismo documento de la OMS del 2018 se definen como los eventos a gran escala que afectan a poblaciones. Y la característica principal es que estos eventos son capaces de causar consecuencias difíciles y angustiantes que pueden incluir pérdida masiva de vidas, interrupción de medios de vida, colapso de la sociedad, desplazamiento forzado y otros graves problemas, ya sean de índole política, económica, social, psicológica o espiritual. Y evidentemente, en este periodo que estamos atravesando, pues toda la humanidad, se cumple a cabalidad esta definición. Cuando nosotros entonces queremos integrar los cuidados paliativos en tiempos de crisis humanitarias como la actual, hay unas características que van a estar como muy arraigadas a estos cuidados, como por ejemplo que carecen de un entrenamiento previo para los cuidadores de la salud y por lo tanto entonces, aunque el esfuerzo sea muy superior comparado con tiempos en donde no hay crisis, los proveedores de la salud van a ver estos esfuerzos como si fueran subóptimos, haciendo que la situación sea aún más difícil y frustrante, no solo para los pacientes y sus familias, sino también para todo el personal de la salud, y que además requiere que nosotros, como parte de esos equipos de salud, tengamos la capacidad de improvisar bien, o sea, de hacerlo adecuadamente a favor de los pacientes y de tener una mente flexible. Y todo esto hace que los cuidados paliativos en tiempos de crisis humanitaria sean mucho más complicados de llevar a cabo y de llevarse a cabo de una manera adecuada y eficaz. ¿Qué pasa entonces? Que 15% de los pacientes que adquieren el virus del COVID-19 desarrollará una enfermedad grave. Del 5 al 10% van a requerir cuidados intensivos y la mortalidad general va a ser de 3 a 5%. Eso quiere decir en términos estrictamente numéricos que 15 de cada 100 personas en el mundo requiere de un cuidado integral que incluya no solo tratamientos salvadores de vida, sino que los cuidados, sino también de esos cuidados que pueden hacer de esta etapa pues tan difícil para los pacientes un momento pues muy desastroso y podemos ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Otra cosa importante en cuanto a los cuidados de los pacientes en estas épocas de crisis es que nos hace reflexionar y enfrentarnos quizás muchas veces con nosotros mismos porque se presentan muchos dilemas éticos. Afortunadamente nosotros en Colombia no hemos llegado todavía al punto de tener que clasificar a los pacientes a través de un triaje y determinar quién se queda con el ventilador y quién no, por ejemplo. Si son situaciones que no habíamos tenido que enfrentar previamente en nuestro ejercicio médico y que realmente hacen que no solo prime el miedo de nosotros como cuidadores de pacientes, miedo a enfermarnos y enfermar a nuestras familias, sino a tener que encararnos frente a este tipo de dilemas.
en donde inclusive en algunos países, como lo cito en este artículo italiano, algunos, hablando de médicos, incluso han abogado por no intentar resucitar o por permitir órdenes de muerte natural para todos los pacientes con COVID-19, independientemente de las preferencias o el pronóstico del paciente. Ahora bien, entonces, toda la situación se torna mucho más compleja cuando además de todo estamos en medio de un entorno de salud que es débil. ¿Qué lo hace débil? Pues que los servicios de salud se colapsen, que el entorno de atención médica no sea el ideal, donde no hay recursos suficientes para cubrir las necesidades de todos los pacientes. O sea, es algo que prácticamente lo vivimos en nuestro país hace mucho tiempo, pero que en este medio, en medio pues de la crisis que estamos pasando humanitaria como una pandemia, que es lo actual, la situación va a generar mucha más escasez y la emergencia va a ser aún peor. Entonces, ¿qué puede suceder cuando ocurre en un entorno de salud debilitado una crisis de estas? Aquí pues cito pues algunas de las situaciones que explican cómo en estos entornos todo se complica más y que lo estamos actualmente viviendo muy claramente. Entonces, en lugares o en sitios donde no haya acceso al agua potable para el 100% de la población, que hay bastantes desafíos para poder cumplir el aislamiento, que hay una gran dependencia del empleo informal y que hay escasez de tecnología médica y de elementos de protección personal. Todo esto entonces, ¿qué va a generar? ¿O qué podría generar? Que en algún momento determinado haya un acceso limitado a los servicios en general de urgencias y de UCI y a que los pacientes se vean obligados a morir en sus casas muchas veces, generando infección en su familia y hacer que se genere un círculo vicioso que va a generar más y más crisis. Fuera de todo lo anterior, ¿qué más sucede entonces en el contexto de tener que brindar atención médica en una crisis como la actual? Que el apoyo al duelo es limitado, prácticamente es nulo, ¿sí? Los familiares de los pacientes tienen que enfrentarse a no poder acompañar a sus enfermos, no poder verlos, no poder tener contacto físico con ellos y tener que limitarse exclusivamente a creer o medio tratar de entender lo que les dice un médico o una enfermera por el teléfono de lo que está sucediendo con su familiar. Y los pacientes, pues aún peor, porque se mueren solos, sin tener la posibilidad de despedirse de sus familiares y sin tener la posibilidad de tener los rituales espirituales tradicionales del duelo. Y otra cara de todo esto son los grupos de los pacientes que ya están previamente en cuidados paliativos por cualquier otro diagnóstico y que sabemos tienen por lo general un mayor riesgo de adquirir el virus y que además son los menos propensos a ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces en ellos también hay que pensar cuando se trata de entender cómo afrontar una crisis en este tiempo, cuando se sabe que se escasearán los recursos en algún momento y que pues la crisis va a ser aún peor. Entonces, pues ya después de haber hecho como una contextualización, uno quisiera saber cómo se hace un adecuado triaje y qué es y cuándo es adecuado ingresar un paciente a la UCI. Entonces, en esta imagen que estamos viendo acá es como una adecuación que hizo la Organización Mundial de la Salud en este documento que les presenté al principio de 2018, que es una tabla de triaje para momentos de crisis humanitarias, en donde nos dice básicamente pues lo que ya sabemos, la clasificación que ya conocemos, pero adicional a quién brindar cuidados paliativos. Entonces, ¿qué nos dice? Que rojo es el paciente que puede sobrevivir si se le da un tratamiento inmediato y que requiere cuidados paliativos integrado al tratamiento salvador de vida, ¿sí? Azul es el paciente que entendemos que por más que se le haga, no va a salir. Y este paciente únicamente requiere cuidados paliativos, ¿cierto? El amarillo es el que no está en riesgo inmediato de morir, pero necesita un tratamiento pronto, que estos pacientes requieren cuidado paliativo y también, pues, cuidado paliativo, alivio de los síntomas, que es lo mismo, y el tratamiento que nos va a ayudar a mejorar su situación de salud. Y el verde se trata de los pacientes que requieren un cuidado médico en algún momento, sabemos que lo van a requerir después, sobre todo de que se atiendan pues, los pacientes más urgentes. Y ellos también requieren, como sea, un tratamiento que alivie síntomas mientras esto sucede. Esta es una
una clasificación, un score que se llama el puntaje de alerta temprana modificada IUS por sus siglas en inglés. Esta está publicada en una revista suiza pues en un artículo que se publicó especialmente para este momento de crisis por COVID y nos ayuda de una manera muy rápida a determinar en qué lugar se debe hospitalizar el paciente. Se hace rápido pues porque las variables son únicamente clínicas y nos pueden ser de ayuda para entender a quién llevar a una UCI. Entonces ella evalúa, como podemos ver aquí en la imagen, edad, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, necesidad de oxígeno suplementaria, presión arterial sistólica, pulso, conciencia y temperatura. Entonces, según estas variables nos va a dar unos puntos, de manera que el paciente que tenga de 0 a 4 puntos va a ser el que va a estar en una sala de hospitalización general y no va a requerir supervisión adicional especial. Que tenga de 5 a 6 puntos o más de 3 o más puntos en un solo parámetro, va a ser un paciente que requiere de estar en una unidad de cuidados intermedios o mínimo en una sala en donde se le pueda dar monitorización continua. Y el que tenga más de 6 puntos, entonces es el paciente que se va para una unidad de cuidados intensivos. Listo. Hasta este momento, normal, solamente estamos evaluando la gravedad del paciente y sabemos quién se puede ingresar en una UCI y quién no lo requiere en un ambiente médico óptimo, donde todavía no hay escasez de recursos. Pero entonces, cuando hay escasez de recursos, cuando entendemos que hay que optimizar lo poquito que tenemos para el paciente que puede recuperarse, ¿qué podemos hacer? Entonces, depende, porque hay dos escenarios. Al paciente que ingresa por urgencias, debemos aplicar estos 3 principios éticos básicos, que son la equidad, el tratar de preservar tantas vidas como sea posible y la protección a los profesionales de la salud, no solamente hablando de infectarse, sino también del estrés físico y psicológico. Importante aquí destacar que en el principio de equidad se debe hacer como una excepción, que es la edad, ya que este sí es un factor a tener en cuenta, porque a pesar de que esto sería como infringir este principio, se ha demostrado que de verdad es un factor pronóstico importante en esta enfermedad, por lo que sí lo debemos tener en cuenta al momento de clasificar al paciente. Entonces, según estos 3 criterios, debemos dar una ubicación al paciente y hablar con él de cuáles son los objetivos de su tratamiento médico y tenemos que hacerlo muy claramente. ¿Sí? Ese tratamiento muchas veces no siempre va a ser la preservación de la vida y el paciente y su familia ojalá lo deberían saber desde el principio. Y para aquel que ya está pues hospitalizado, que ya lleva más o menos unas 48 a 72 horas de tratamiento, entonces tenemos que reevaluar. Si sí se debería continuar el tratamiento, si más bien limitamos el tratamiento o su intensidad. Y también muy importante hablar si se van a modificar los objetivos que se habían propuesto desde el principio para su atención, ya sea porque el paciente está mejorando y no le teníamos como esa fe y ahora sí puede salvarse, o ya sea porque el paciente no mejora y es mejor cambiar el objetivo de salvar la vida por mejorar su calidad de vida. Entonces, este es en esta gráfica que les traigo, es sacada de un artículo de la Sociedad, de la Academia de Ciencias Médicas Suiza, en donde a través de una serie de pasos ella nos va guiando y nos va diciendo a quién se debería y a quién no se debería dar atención en una UCI. Entonces, ¿a quién ingresamos en una UCI? Uno empieza con el primer paso. ¿Tiene el paciente alguno de estos criterios de inclusión? Que son, ¿cuáles? Si requiere ventilación mecánica invasiva o requiere vasoactivos. Si el paciente cumple con alguno de estos dos, entonces seguimos con el siguiente paso. Este paso ya no es de inclusión, sino de criterios de exclusión. Y estos criterios van a depender del momento en el cual el paciente se presente en la enfermedad. Es decir, si llega en la etapa A, es cuando hay camas disponibles todavía, pero la capacidad médica sabemos que es limitada, que es básicamente como el momento que estamos viviendo nosotros en Colombia. O cuando llega en la etapa B, que es cuando no hay camas en UCI, entonces si llega en esta etapa, ya entonces los criterios van a cambiar y van a ser un poco más estrictos. Entonces, si el paciente llega en la etapa A
y presenta algunos de estos criterios de exclusión, que son que el paciente desde el principio diga que no quiere reanimación ni ningún tipo de maniobra de reanimación avanzada, que el paciente haga paro presenciado o paro cardíaco recurrente, que tenga una enfermedad maligna con una esperanza de vida de menos de 12 meses, o una enfermedad neurodegenerativa ya en etapa terminal, o cualquier afección neurológica grave o irreversible. O pacientes con las siguientes condiciones crónicas, que son insuficiencia cardíaca en estadio NINJA 4, EPOC-GOL 4, anteriormente D, cirrosis hepática con un puntaje Child-Pugh mayor a 8, demencia severa, insuficiencia circulatoria severa que sea resistencia al tratamiento a pesar de que tenga dosis vasoactivas pues a topes, o que por cualquier otro motivo tenga una supervivencia estimada menor a 1 año. Entonces, cualquiera de estos criterios de exclusión en el paciente que se presente con COVID-19 en la etapa A, entonces significa que no es un paciente que sea candidato para entrar en una unidad de cuidado intensivo. Y en la etapa B, entonces, ya cuando no hay camas disponibles y el sistema ya está a punto de colapsarse, hay unos criterios adicionales a los anteriores, ¿sí? Los que se muestran al lado izquierdo de la pantalla es pues porque por cualquier otro motivo entonces tuvo un trauma severo, quemaduras graves o déficits cerebrales severos después de una ACV. O también cuando tienen condiciones crónicas ya menos graves que las que describimos en la etapa anterior, como insuficiencia cardíaca ya estadio NINJA 3 o 4, EPOC en cualquiera de sus estadios, pero con un volumen expiratorio forzado al primer segundo menos de 25%, o pacientes ya con cor pulmonar o que requieren oxígeno domiciliario. Pacientes con cirrosis hepática, con ascitis refractaria o encefalopatías mayores a la etapa primera, enfermedad renal crónica en estadio 5, demencias moderadas, cualquier paciente mayor de 85 años o cualquier paciente mayor de 75 años con alguno de los siguientes, que son cirrosis hepática, sin ninguna otra descripción, enfermedad renal crónica en estadio 3, insuficiencia cardíaca, NINJA mayor a 1, o sea, todo 2, 3 y 4, y supervivencia estimada por cualquier otro motivo menor de 24 meses. Entonces, si ya decidimos que listo, el paciente necesitó tratamiento, salvador de vida, le vamos a hacer todos los intentos terapéuticos, pero no hay una mejoría evidente en qué momento debemos detener esos intentos. Entonces, aquí también vamos a tener como un enfoque guiado por pasos. En el primero, estos dos criterios deben cumplirse para que se diga que podemos continuar el tratamiento en la UCI, que son entonces que haya una estabilización o mejoría de la oxigenación y ventilación o de la disfunción orgánica subyacente. Y el segundo es la estabilización o mejoría en el estado hemodinámico. Entonces, debe cumplir ambos criterios para que se continúe el tratamiento en la UCI. Y ya en el paso 2, que son criterios que indican que hay poca o ninguna probabilidad de beneficio si seguimos con el tratamiento en la UCI, y también se dividen las etapas según el momento en el que el paciente se presente. Entonces, la etapa A es que haya una ocurrencia de un paro cardíaco durante la estancia en UCI, a menos que la reanimación con desfibrilación sea exitosa. O sea, en otras palabras, como que si el paciente hace paro y el paro no es un ritmo desfibrilable, prácticamente ni siquiera intentar reanimarlo porque no hay probabilidad de que este paciente mejore. O que tenga persistencia o desarrollo de una falla orgánica de 3 o más órganos. Y si se presenta en etapa B, entonces, si no hay mejoría en el estado respiratorio hemodinámico o en la disfunción orgánica subyacente, o que tenga un paro cardíaco durante la estancia en UCI, aquí sí cualquier ritmo de paro, o que tenga persistencia de desarrollo de una falla significativa de 2 o más órganos. Entonces, ¿esto qué significa? Que con un solo criterio de estos, la continuación del tratamiento en UCI ya no está indicada y el paciente debe ir a recibir únicamente cuidados paliativos. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos de orden de no reanimación, ¿a qué nos estamos refiriendo o a qué pacientes vamos a tener incluidos acá? Primero, entonces, para entender esto,
les traigo este artículo de un de un estudio de una cohorte que buscaba describir los resultados de los pacientes que hacían paro cardíaco con diagnóstico de neumonía por COVID-19. Este fue un estudio que se hizo en Wuhan y en este estudio se lograron recoger 136 pacientes para describir un resultado primario. O sea, el resultado primario que querían evaluar era el retorno a la circulación espontánea tras hacer el paro. Y los resultados secundarios fueron la supervivencia a los 30 días y el buen resultado neurológico. Este buen resultado neurológico lo definieron como una puntuación de la categoría de desempeño cerebral, que es una escala abreviada con las siglas CPC, de 1 o 2 puntos. Listo. Entonces, ¿qué encontraron? Que 119 pacientes, o sea, el 87% de ellos, hicieron paro por causa respiratoria, que casi el 90% de entrada del ritmo de paro fue asistolia y que solo el 13% de ellos hicieron retorno a circulación espontánea. En cuanto a los resultados secundarios, encontraron que de todos esos pacientes que hicieron paro, solo 4 resultaron vivos a los 30 días y solamente uno de ellos tenía un resultado neurológico favorable. Entonces, en este punto se queda uno pensando si realmente vale la pena el esfuerzo, el sacrificio y el ponerse tanto en riesgo en el momento de reanimar a un paciente que tiene una neumonía grave por COVID-19. Listo, entonces en esta otra publicación que es de la revista Llama, nos dice claramente que en este tiempo se debe evitar toda RCP que sea inapropiada por 2 razones importantes. Hacerla aumenta la angustia de los familiares y los pacientes. Y además es una situación que genera mucho estrés y es peligrosa para los trabajadores de la salud. Entonces, pues básicamente debemos tener en cuenta, en la vida general, pues antes de tener esta crisis humanitaria, las órdenes de no reanimación se dan en 3 situaciones. Que el mismo paciente sea quien diga que no quiere ser reanimado sin ser orientado por el médico ni por nadie. La otra situación es que el paciente o la familia se dejen recomendar, sigan las recomendaciones del equipo médico y decidan dar órdenes de reanimación, de no reanimación, cuando consideran pues el equipo que no va a ser efectivo. Y la última es cuando es el equipo médico que ve que la terapia o la reanimación no van a ser efectivas y toman la decisión unilateralmente sin que el paciente ni la familia tengan nada que ver. Esta situación última, según lo que uno lee entonces en estos artículos, es que esto no es usual y que en general no es algo que sea aceptado por todo el gremio médico. Sin embargo, durante esta pandemia, en situaciones extremas, como un paciente con una enfermedad crónica grave de base que empeora a pesar de la terapia máxima, puede haber una función de una no RCP unilateral para decidir el riesgo de hacer una RCP que pueda ser inútil para los pacientes y que pueda ser muy angustiante para todo el equipo de salud. Para esto entonces, ¿uno qué puede hacer? Puede hablar con los familiares y pedir su opinión, pero esto muchas veces puede generar conflictos psicológicos en las familias. Entonces, para esta situación se puede hacer firmar un consentimiento informado en el que los familiares dejan la responsabilidad completa de tomar las decisiones al equipo médico únicamente. ¿Sí? Se les quita esa responsabilidad dándoles en muchas ocasiones para muchas familias tranquilidad. Entonces, es un algoritmo que nos trae esta revista, es el mismo artículo que anteriormente vimos, para ayudarnos a guiar el proceso de hacer firmar una orden de no RCP, ¿sí? Porque no es algo con lo que todos estemos familiarizados. Lo primero es determinar cuáles son los objetivos y valores de esa familia y de ese paciente, preguntando que si la longevidad definitivamente es lo más importante para ellos, así sea por encima de la calidad de vida. Si esto es así, o sea, si ellos dicen, sí, la longevidad es lo más importante, ni seguir con el siguiente paso, de entrada sabemos que no van a dar ninguna orden de nada. O sea, si ellos no van a firmar, no van a estar de acuerdo. Pero si no es así, si sí prefieren tener una buena calidad de vida por encima de una vida longeva, entonces proseguimos explicando en qué situación, cómo y por qué se le daría una RCP a su familiar. Luego se debe explicar que muy probablemente la RCP no va a ayudar a su familiar a alcanzar esos objetivos que inicialmente habíamos interrogado.
Y se continúa de una manera más apropiada y segura de que siendo esto así, o sea, de que el paciente requiriendo una RCP no va a lograr esos objetivos que se quiere. Entonces se explica que la RCP no va a ser pues como precisa para eso. Y se les explica que entonces, por ende, no va a ser proporcionada, no se le va a dar en caso de que se presente un paro. Y por último, se le evalúa a la persona con la que estamos hablando, el familiar o el paciente, si eso que le acabamos de decir, si lo entendió a cabalidad o si tiene alguna objeción, para finalmente, pues, hacer firmar el documento. Diana, qué pena. ¿Puedes compartir la pantalla que no lo estamos viendo en este momento, por favor? Muchas gracias. Sí, un segundo. Listo, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, entonces no sé si alcanzaron a ver este algoritmo, pero pues es básicamente lo que les acabo de decir. Entonces, hasta ahora ya sabemos en qué situaciones se dan órdenes de no reanimación en un ambiente normal, cómo guiar a la familia a que nos firme una orden de no RCP, por lo que uno pero lo que uno pues como que más desearía es tener como un score que sin tener que ponerle como mucha mente psicológica a esto nos dijera quién sí y quién no se reanima, sí, pero esto pues no es tan sencillo. Esta tablita que les traigo es un ejemplo de una herramienta de ayuda de toma de decisiones que publicó el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que más o menos sería como lo que uno desearía. Este nos explica a quién determinar darle cuidados paliativos de entrada y no hacer intentos de terapias salvadoras de vida. Lo que tiene en cuenta son estos tres criterios. Entonces, la edad, la fragilidad y las comorbilidades que tiene de base. Estos ítems dan unos puntos y lo que nos dice es que con más de 8 puntos se decide que el paciente no es indicado para ingresar a la UCI y por ende se entiende que los objetivos del manejo de este paciente no son para curar, sí, son únicamente paliativos. Esta solamente entonces como un ejemplo de eso. Pero entonces cuando uno se pone a buscar más herramientas de este tipo, se encuentra que sí las hay, ellas existen. Han hecho en estos meses muchos scores que nos ayudan a tomar decisiones con estos pacientes. Pero desafortunadamente, en una revisión sistemática que se hizo de todas estas publicaciones y que se publicó hace 2 semanas, se concluye que la calidad de esos modelos de predicción pronóstica es muy mala y que probablemente no se puede recomendar ninguno para su uso clínico. Entonces queda uno como muy aburrido, muy decepcionado y le terminan concluyendo en este artículo que finalmente hasta el momento pues de esa publicación, comillas, los médicos tendrán que confiar en su clínica y experiencias compartidas de mejores prácticas por ahora. Así que no está recomendado, no hay recomendaciones pues claras de usar algún score de estos. Bueno, ya cuando se define quién debe ir a tratamiento únicamente paliativo y no curativo, entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque integral? Entonces, estos son los 4 pilares del tratamiento paliativo para quienes definimos que no se le va a dar tratamiento curativo. El manejo no farmacológico, manejo farmacológico, el retiro del soporte vital y el apoyo al personal que brinda la atención. Para todos los pacientes, entonces, ¿qué debemos hacer? En la historia clínica documentar cuáles son los objetivos de la atención médica y obvio irlos modificando si estos van cambiando con la atención. Si es posible involucrar tanto para el paciente como para la familia, cuidados espirituales, trabajo social, cuando estos pues, sean necesarios. Y se debe fomentar en la medida de lo posible que los enfermos puedan tener contacto virtual por lo menos pues de esta manera con sus familiares, que no se les haga esto una restricción. En cuanto a la terapia no farmacológica, ojalá tener una enfermedad una enfermera para menos cantidad de pacientes, porque se sabe que requiere una gran carga cognitiva, emocional y psicológica
el cuidar de este tipo de pacientes tan complicados. Estar evaluando signos de angustia, reposicionar al paciente con frecuencia, no olvidar cuidar los ojos y la boca en el paciente que está muy enfermo y suspender todo lo que sea necesario para el confort del paciente, como líquidos intravenosos, sondas que no sean necesarios o cualquier otro tipo de dispositivo que sea incómodo. Si es posible, usar medicamentos subcutáneos, sí, ojalá. Evitar situaciones que pongan en riesgo el personal de la salud, los que ya conocemos y los hemos visto previamente, como el uso de CPAP, de modos ventilatorios como el BiPAP, cánulas de alto flujo o medicamentos nebulizados. Y en cuanto a la terapia farmacológica, entonces vamos a enfocarla según estos tres parámetros. Si el paciente lo consideramos estable, inestable o paciente al final de la vida. Entonces, el paciente estable es el que se considera que no es candidato para maniobras de reanimación avanzada, pero incluso con terapia sintomática este paciente puede mejorar. Sí, no estamos diciendo que el paciente se nos esté muriendo, solamente que no es candidato para reanimación por cualquiera de los motivos que vimos anteriormente. Entonces, son pacientes que son no RCP, pero están estables. Y es el que cumple estos criterios, que son un puntaje de IUS menos de 7 puntos, saturación de oxígeno mayor a 88%, con una FiO2 de máximo 60% y una frecuencia respiratoria de menos de 25 por minuto. Estos pacientes, en cuanto al cuidado de enfermería, se deben evaluar con frecuencia disnea, distrés y disconfort, que en esta revisión lo describen como una escala 3D, signos vitales, áreas de presión. Y para los síntomas, entonces, según cuáles sean, nos dicen, para disneo de dolor, morfina de 2 a 5 miligramos cada 4 horas con dosis de rescate que sean del 10 al 20% de la dosis total diaria. Para ansiedad, nombran lorazepam sublingual o levomepromacina. Les aclaro que en este artículo consideran que estamos en una situación de escasez de midazolam y fentanil, por lo que no los incluyen en este enfoque. Para la fiebre consideran entonces paracetamol y para escalofríos también morfina a las mismas dosis que dijimos. Si es posible, esta morfina vía subcutánea. Listo, ya los pacientes entonces inestables son los que tienen un puntaje de IUS por encima de 7, una frecuencia respiratoria de más de 25 y una saturación de oxígeno de menos de 88 con FiO2 altas. Listo. A ellos hay que estarles evaluando lo mismo que los que están estables y además si tienen esfuerzo o dificultad respiratoria y qué tanto disconfort tienen con la respiración. En cuanto a la disnea y el dolor, manejo con morfina, pero dosis más altas y más frecuentes. 5 miligramos cada 2 a 4 horas con dosis incluso de rescate. Para ansiedad o disconfort o delirium, consideran diazepam intravenosa, clorpromacina o levomepromacina. Recordemos pues que aquí no están teniendo en cuenta al midazolam. Para fiebre consideran diclofenaco o paracetamol y para escalofríos morfina también a dosis más alta y suspender todo lo que cause molestia o inconformidad según lo que ya dijimos previamente. El paciente entonces al final de la vida el que tiene un SDRA con saturaciones de oxígeno menores de 70. ¿Qué dicen que se haga entonces? Lo mismo, la evaluación de las 3D frecuentemente, evaluar también agitación, hipertermia, angustia, taquicardia, taquipnea y consideran suspender el oxígeno. Si tiene disnea, morfina cada hora o en infusión continua según si tenemos pues como el entrenamiento. Y para delirio, fiebre y escalofrío, la misma terapia que el grupo de pacientes anterior. Listo. Esta ya es otra revisión, si existen otros enfoques en los que se considera manejo de delirium con haloperidol, midazolam, hablando pues de los que tenemos disponibles en nuestro medio. Y también consideran otros síntomas molestos como el vómito y las náuseas con haloperidol subcutáneo o intravenoso y ondansetron también pues por estas mismas vías en las dosis usuales. Otras opciones para el manejo de la disnea son otros opioides potentes como la hidromorfona a dosis de 0.25 a 0.5 miligramos cada 30 minutos o según necesidad y de fentanil a dosis de 12.5 a 50 microgramos cada 15 minutos. También consideran si la dificultad respiratoria es muy severa, se puede usar ketamina a dosis de 1 a 2 miligramos kilo si es por vía intravenosa o 4 miligramos kilo si es intramuscular.
Esto pues como medida temporal hasta lograr una titulación adecuada del opioide que escogimos. En cuanto a los pacientes que se encuentran en casa porque son pacientes ancianos, frágiles, con comorbilidades múltiples o que ya están en fase terminal de otras enfermedades crónicas, quienes, según las evaluaciones previas, nosotros también definimos que no son para cuidado intensivo o que incluso ellos mismos deciden no ingresar a hospitalización, sino que prefieren quedarse en su casa. Tenemos este esquema de medicación que es muy similar a lo que ya vimos, pero consideran como diferencias morfina en gotas para dificultad respiratoria, dolor o tos. Para ansiedad, lorazepam. Para vómito, nombran metoclopramida o domperidona, ¿sí? Lo que ya habíamos dicho. Lo ideal para estos pacientes en casa es que tengan una comunicación continua con enfermería o con el personal médico para que estén orientando el manejo de estos medicamentos y explicar qué situaciones se pueden estar presentando y que estén enterados el personal de la salud, pues en el caso del momento del fallecimiento del paciente. Y estar en la medida de lo posible pendientes del paciente y la situación de la familia. En cuanto al desmonte de los cuidados intensivos para estos pacientes, los artículos no son muy específicos para los pacientes que se encuentran en UCI, sino que hablan de ventilación mecánica en general, ¿sí? Solo el que está en ventilación mecánica, no UCI. Pues en nuestro medio en este momento eso no es frecuente, todo paciente intubado está en una unidad de cuidados intensivos en este momento. Y lo que consideran la mayoría es no extubar a los pacientes, sino irles disminuyendo pues el soporte mecánico ventilatorio, debido al gran riesgo que implica la extubación de estos pacientes, ¿cierto? Y que además requiere de unas medidas de bioseguridad muy estrictas, bajo unos estándares que probablemente no en todos los centros tengamos. Y bueno, muchas gracias por la asistencia. Esto era lo que les traía para el día de hoy. Si